Génesis capítulo 18, verso 11 al verso 14. Génesis capítulo 18, del verso 11 al versículo 14. Y vamos a leerlo de manera alternada, hermanos. Dice así la palabra del Señor, Génesis 18, 11 al 14. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara en sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo Abraham el Señor me amó. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Gloria al Señor. Ahora vayamos al capítulo 21, versículo 1 y 2. Yo leo el 1 y usted el 2. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham hijo en el tiempo que Dios le había dicho. Gloria al Señor. Ahora vayamos al capítulo 25, del verso 21 al verso 23. Dice la palabra del Señor: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos lloraban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué digo yo? Y fue a contar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y ahora vayamos al capítulo 30, verso 22 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Leo verso 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y por último el capítulo 35, verso 18, todos juntos por favor. Dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos, Padre, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque tú eres fiel y misericordioso, porque tú no nos abandonas, Padre. Y en esta hora te queremos pedir que bendigas nuestra vida, Señor, que abres a nuestro corazón, nos des el entendimiento, Padre, y la sabiduría para comprender tu voluntad a través de esta palabra. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues en estas tres historias bíblicas que acabamos de leer, que son nuestra base bíblica, ¿verdad?, encontramos tres mujeres muy importantes dentro del pueblo de Dios, y ahorita vamos a ver por qué son sumamente importantes. Bueno, seguramente usted ya lo sabe o está meditando en ello, ¿verdad? Pero son tres mujeres sumamente importantes para la nación de Israel, y vemos que ellas tenían esta característica en común. Sara, Rebeca y Raquel, las tres eran estériles. Las tres no podían procrear, no podían tener hijos, ¿verdad? No podían darle un hijo a su esposo. Mas sin en cambio, en estos tres vientres estériles, Dios realiza un milagro. Porque hoy, hermano, la ciencia quiere desvirtuar a Dios. Hoy la filosofía, ¿verdad?, quiere implementar en nuestras mentes creencias diferentes a Dios. Y hay, ¿verdad?, algo que se llama la alta crítica, que son estudiosos supuestamente, o bueno, realmente sí tienen muchos estudios esta gente, hermano, hay que reconocerlo. Es gente muy preparada, gente de ciencia, gente que conoce
de idiomas, gente que conoce, ¿verdad?, de lenguas, gente que estudia antropología, que estudia geología, que estudia arqueología. Y la alta crítica trata de quitar lo milagroso a la palabra de Dios. Creen que las cosas realmente ocurrieron, pero creen que la Biblia es un libro místico, más que de historia, más que de realidades. Es un libro que habla acerca de un mundo místico y que da enseñanzas a través de esta parte mística que trae en sus páginas, quitando lo milagroso de la Biblia. Pero nosotros, como cristianos, creemos que todos los acontecimientos que narra la Escritura son verídicos. ¿O alguien no cree eso aquí? Todo lo que si la palabra de Dios dice que cuando Moisés toca el mar rojo y se parte en dos, creemos que tal y cual lo dice, así sucedió. Y creemos que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto, y así sucedió. Y creemos, ¿verdad?, que Dios resucita a los muertos. Y creemos que Dios da vista a los ciegos. Y creemos que Dios hace al cojo saltar. Porque Dios es un Dios, hermano, de milagros. Y los ateos están fuertemente atacando a un Dios de milagros. Los ateos, ¿verdad? El ateísmo está fuertemente atacando y quitando lo milagroso de Dios, pero creemos en un Dios que hace milagros. Y consideremos nuestro texto de oro, el cual es Génesis capítulo 18, verso 14, que dice, leemos juntos por favor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Lo repetimos, por favor? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis capítulo 18, verso 14. Hermano, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá alguna cosa difícil aquel que creó los luceros, aquel que creó el universo, aquel que creó el sol y el sistema planetario, aquel que hizo las grandes constelaciones? ¿Habrá algo difícil para ese ser? ¿Habrá algo difícil para aquel que creó los montes, que hizo el granizo, la lluvia, aquel que pone límites al mar y le dice basta, de aquí ya no puedes pasar? ¿Habrá límites para Dios? ¿Habrá límites para aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, hizo crecer cada hueso, ¿verdad? Es sorprendente cómo los huesos se desarrollan dentro del vientre de una madre y después se forman, ¿verdad?, todos los tendones, el corazón, el cerebro, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y todo, ¿verdad?, el sistema musculatorio se va formando y se va desarrollando, y es Dios el que está ahí. Porque la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. Porque en el proceso, ¿verdad?, de nacimiento, Dios está presente. Porque creemos en un Dios poderoso, hacedor de milagros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, hermano, y es lo que hoy la palabra del Señor quiere que entendamos. Vemos que la historia del pueblo de Israel está repleta de milagros. El Antiguo Testamento vemos a un Dios milagroso. La Biblia nos enseña a un Dios, ¿qué, hermano? A un Dios milagroso. La palabra del Señor nos presenta que Dios hace cosas sobrenaturales, cosas espectaculares, cosas milagrosas. Amén. Y vemos que la nación de Israel está repleta de milagros, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, como en la edad presente. Porque que la nación de Israel existe, hermano, es un milagro. Lo han tratado de exterminar.
No solamente Hitler, ¿verdad? Y por el año de 1944, cuando es la Segunda Guerra Mundial, y tratan de exterminar a los judíos, no es el primer exterminio que se han salvado. Anteriormente con Antíoco Epífanes también, ¿verdad? Antes del siglo I, con Alejandro Magno, y anteriormente con los asirios y los babilónicos. Y la nación de Israel es un milagro, hermanos, que exista, que sobreviva hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, ¿verdad?, de milagros, y creen en un Dios milagroso. Vemos que naturalmente la nación no podría haber surgido. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara, que son los padres de la nación judía, vemos que cuando se presenta Dios, ¿verdad?, el Dios de los hebreos dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De estos tres patriarcas nace los judíos, nace el pueblo de Israel. Pero si analizamos, esta nación no pudo haber surgido de manera natural. ¿Por qué? Porque Sara era estéril, porque Rebeca era estéril, y porque Raquel también lo era. Sara, la esposa de Abraham; Rebeca, la esposa de Isaac; y Raquel, la esposa de Jacob, eran estériles. Entonces, de manera natural no podría haber surgido esta nación, sino que tuvo que intervenir Dios. Tuvo que intervenir Dios de una manera milagrosa para que estas mujeres pudieran ser madres de esta nación, para que Sara, de 90 años, pudiese tener a Isaac. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para que Rebeca, después de 20 años de haberse casado, pudiera haber tenido a Jacob y a Esaú. Y para que Raquel pudiese haber tenido a José, porque sin José, hermano, sin José, Israel hubiera perecido en el hambre de 7 años que hubo, ¿verdad?, en aquel entonces, en su época. 7 años de hambre. Y si José no hubiese llegado a Egipto, y si José no se hubiese convertido en el segundo de Faraón, Israel hubiera perecido. Y José es hijo de Raquel. Entonces, esta nación no pudiese haber existido, hermanos, si no fuera por la intervención milagrosa de Dios en sus vidas. Entonces, vemos que de los hijos nacidos por de estos tres milagros, vino a surgir el pueblo de Israel, y posteriormente el Mesías. El Mesías, ¿verdad?, nace de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque gracias a estos tres milagros tenemos redención y tenemos salvación por medio de Jesucristo. Y en primer lugar vemos que Dios concedió un hijo a Abraham y a Sara en su vejez. Sara, hermano, tenía 90 años y Abraham tenía 100 años cuando tiene a Isaac. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vayamos ahí a capítulo 18, Génesis 18, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: y Abraham y Sara eran, ¿qué, hermano? Eran viejos, o de edad avanzada, ¿verdad? Eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya estaba en una edad tan avanzada, hermanos, que ya, ¿verdad?, la costumbre de las mujeres, su periodo menstrual, ya no lo tenía. Y entonces, si en toda su edad, ¿verdad?, cuando tuvo la costumbre de las mujeres no pudo embarazarse, ahora que había cesado era todavía más complicado, era ahora todavía más difícil. Porque ya había pasado sus años de juventud, sus años en los que probablemente pudo haber sido fértil, ya habían transcurrido, ya habían pasado, ya no tenía, ¿verdad?, posibilidades, humanamente hablando, de cómo poder embarazarse. Y dice el verso 12: y se rió pues Sara entre sí.
Vemos que esta mujer, cuando escucha que Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? En una ocasión llega Dios a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar una descendencia. Y esa descendencia va a ser de Sara. Y Sara te dará a luz un hijo. Y multiplicaré tu simiente como la arena del mar. Y cuando Sara escucha eso, se ríe. Se ríe, dice, ¿cómo es posible si ya soy de edad avanzada? Ya, ¿verdad? Todo mi periodo ya pasó, ya no, ¿verdad? Ya no era posible humanamente hablando. Entonces, pero vea, hermano, las circunstancias difíciles no constituyen un impedimento para los milagros de Dios. ¿Era una situación complicada? Sí. 90 años la mujer, 100 años el hombre. La mujer ya sin su periodo de menstruación, ya no ovulaba, ya no tenía, ¿verdad?, ni posibilidades de cómo. Pero, ¿habrá algo difícil para Dios? No, las circunstancias difíciles, hermano, no constituyen un impedimento para los milagros de Dios. Y muchas veces las circunstancias difíciles nublan nuestra fe. Las circunstancias difíciles nublan nuestra vista, ¿verdad?, de Dios. Y creemos que lo que padecemos, creemos que lo que tenemos, creemos que el problema que estamos padeciendo es imposible de resolver, porque ciertamente las aflicciones son difíciles. Es difícil sanar. Es difícil recobrar la salud, es difícil levantarse después de estar, ¿verdad?, postrado. Pero las situaciones difíciles no constituyen impedimento para los milagros de Dios, porque Dios es más grande que todas las cosas. Porque Dios puede hacer posible lo imposible. Porque Dios puede quitar toda enfermedad. Porque Dios puede quitar el cáncer. Porque Dios puede quitar el SIDA. Porque Dios puede quitar todo lo que esté, ¿verdad?, afectando tu salud. Dios lo puede sanar, porque creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios milagroso, hermano. Amén. Y Él puede quitar la esterilidad. Glorifique al Señor, hermano, y alábelo con todo su corazón. Entonces, vea, una palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que se pueden presentar en nuestra vida. Debemos entender que la palabra fiel y verdadera de Dios y sus promesas, hermanos, tienen garantía. Garantía de que Dios es bueno. Garantía de que Dios es poderoso. Garantía de que Dios es misericordioso. Garantía de que Él nunca nos dejará, porque Él ha prometido estar con nosotros. Garantía de que Él nos va a dar la victoria en medio de la adversidad. Garantía de que Él nos va a sacar adelante en medio de la prueba, hermano. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. Glorifique el nombre del Señor, hermano. La palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que puedas ver en tu vida. Y el verso 12, vemos que no está escrito para condenar la risa de Sara, sino para resaltar el milagro de Dios. La mujer dijo, ¿cómo voy a poder? Y se ríe dentro de ella, y se ríe, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido la risa que Dios nota, verdad? Dios nota que Sara se ríe, probablemente atrás de la casa de campaña. Ahí estaba escuchando la conversación, y cuando escucha que va a tener un hijo de Abraham, se ríe, pero esa risa no está para condenar a esta mujer, sino para que el milagro sea aún más notorio. Ella ya había perdido esperanza. Ella ya había perdido, ¿qué, hermano? La esperanza. Y se ríe. ¿Cómo va a ser posible? Pero que vea el verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene, ¿qué, hermano? Sus tiempos. Y el tiempo de Dios es exacto. El tiempo de Dios es perfecto. Él no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza. Él sabe en qué momento justo va a obrar. Él sabe en qué momento, en qué tiempo específico de la historia y de tu historia, hermano, también Él va a obrar en ti. Él te salvó en el tiempo que tenía que salvarte. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Él está permitiendo a lo mejor que esta prueba se prolongue un poco más de tiempo, pero Él sabe en qué momento va a intervenir. Y muchas veces Dios, hermano, interviene cuando nuestras fuerzas se acaban. Cuando ya no podemos más y cuando ya no encontramos la salida ni la solución y cuando ya no nos queda otra cosa más que depender de Dios. Porque a veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestra juventud, confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra sabiduría. Pero a veces dice Dios, no debes de confiar en eso. No confíes en los médicos, en la tecnología, en la ciencia. No confíes en tus fuerzas. Aprende a confiar en mí. Quiere el Señor. Y nos lleva al límite, ¿verdad? Donde ya no podemos más y decimos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Y es cuando clamamos con todo nuestro corazón, desde lo profundo de la necesidad, y le decimos, Señor, ayúdame. El Señor nos saca del pozo de la desesperación y nos hace sentar en lugares altos, hermano, porque Dios es poderoso. Entonces, esta situación, ¿verdad?, es para revelar que Dios es poderoso. Las operaciones milagrosas del Señor no siempre son razonables. Debemos entender que con nuestra mente, con nuestro raciocinio, no podemos entender el obrar de Dios. ¿Por qué esperar a que Abraham tuviese 100 años? ¿Por qué esperar a que Sara tuviese 90 años? Y a veces decimos, ¿por qué, Señor, esperar hasta que tenga esta situación? ¿Por qué esperar a que esté padeciendo esto? ¿Por qué esperar? A veces no lo podemos razonar, pero lo que sí debemos entender es que Dios es soberano, es que Dios es sabio, es que Él sabe por qué hace las cosas. Él tiene un propósito en todo lo que hace, porque Dios no improvisa, hermanos. A veces pensamos que Dios está improvisando con nosotros, está probando con nosotros, pero no, hermano. Dios es un Dios que conoce todas las cosas, que planea las cosas, amén, y que tiene propósitos. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, hermano. No creas que lo que estás pasando es para tu mal, es para tu bien. Y al fin el Señor, ¿verdad?, revelará su propósito. Nunca debemos poner en duda, hermano, nunca ponga usted en duda las promesas de Dios. Aunque humanamente parezcan inalcanzables, debemos reconocer que Dios es fiel. Dios es fiel. Y a veces las cosas parecerán inalcanzables, pero entonces es cuando debemos de sostenernos de la mano de un Dios de milagros. Es cuando nuestra fe se debe reafirmar en un Dios, hermano, de milagros. Y aunque las cosas parezcan inalcanzables, Dios lo puede hacer posible. Amén. Nunca dude de la promesa de Dios. Vemos que Dios visitó a Sara como prometió y le dio un hijo que se llamó Isaac. ¿Hay alguna cosa imposible o difícil para Dios?
Dios pudo hacer nacer un niño de personas ancianas. Dios pudo hacer que naciera un niño de personas ancianas. Y el libro de Hebreos dice, porque de un hombre casi ya muerto. Así lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Parafraseando lo que dice, de un hombre que se encontraba casi ya muerto, de un cuerpo que se encontraba ya casi muerto. ¿Por qué? Porque está hablando de la vejez, de la edad avanzada, del cuerpo, ¿verdad?, desgastado de Abraham y del cuerpo desgastado de Sara. Dios hace nacer a un bebé. Alabado sea el Señor, hermano, glorifique su nombre. Entonces, a través del versículo 1 del capítulo 21, veamos lo que dice Génesis 21:1. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Qué hizo Dios, hermano? Visitó, dice la palabra de Dios. Y vemos que a través de este versículo conocemos más sobre la fidelidad divina. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que Dios es fiel. Dios le dice a Abraham, 25 años antes, te voy a dar un hijo. Se le vuelve a aparecer en otra ocasión y le vuelve a decir, te voy a dar un hijo. Y llega a la edad de 100 años Abraham y no ve al hijo prometido. Pero dice la palabra del Señor, visitó Jehová a Sara. Dios es fiel. Dios es fiel y se acordó de la promesa, ¿verdad? Como había dicho, porque lo que Dios dice, hermano, Dios lo cumple. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él hará. Gloria al Señor, porque Dios es bueno, e hizo con Sara como había dicho. Glorifica al Señor. Continuemos. Vemos que 25 años pasaron de la promesa y visitó. Esta palabra da la idea que Dios toma responsabilidad personal en cumplir sus promesas. Amén. Vemos que Dios toma, hermano, una responsabilidad personal. Personalmente Dios acude. Personalmente Dios, ¿verdad? Es decir, Dios es un hombre, o un ser, perdón, más bien dicho, disculpe, no es un hombre, Dios es un ser que cumple su palabra y personalmente acude a Sara. Es decir, visitó, da la idea de que Dios toma responsabilidad personal en cumplir sus promesas, no lo encarga a alguien más. No lo encarga a alguien más decir, mira, ve y haz esto, o ve. No, personalmente Dios acude, personalmente Dios se hace presente en la vida de Sara y obra un milagro en su vida. ¿Cuántos queremos que Dios visite nuestra vida? En esta hora dile, Señor, visita mi vida. Señor, hazte presente en mi vida. Señor, manifiéstate en mi vida. Y Él lo va a hacer, hermano, porque Dios toma responsabilidad personal en cumplir sus promesas. Y Dios hizo el milagro con la participación natural de la procreación que Él mismo dio al hombre. Perdón, hermano, se apagó la computadora. No sé si alguien me podría apoyar con ver si está conectada, por favor. Y vamos a continuar. Vemos entonces, hermano, que Dios visita a Sara de una manera, obviamente, con la intervención natural del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso es importante, o Abraham es considerado como el padre de la fe. ¿Por qué es considerado como el padre de la fe? Porque a pesar de ser anciano, porque a pesar de ya no de su mujer
no tuviese, ¿verdad?, ya el ciclo menstrual, él seguía intentando tener un hijo. ¿Esto de qué manera? Obviamente, ¿verdad?, como Dios diseñó la procreación del hombre, o que el hombre se procreara, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener 100 años y 90 años, él seguía intentando tener un hijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y ahí se encuentra entonces la fe del hombre, hermanos. La fe de este hombre que es considerado como el padre de la fe. Sabía que no podía, sabía que ya no existía posibilidad, pero seguía intentándolo. Amén. Confiemos en Dios, hermano, y hagamos también lo que nos toca hacer. Perdón, hermanos, vamos a esperar que encienda la computadora. Aleluya. Sí, gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bien, continuamos entonces con el número 2. Dios respondió también a Isaac y a Rebeca. Vemos entonces, en primer lugar, que Dios responde, ¿verdad?, a la necesidad de Abraham y Sara. Pero Dios también responde. Me comentan por favor si ya se ve en la pantalla. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. Número 2, Dios respondió a Isaac su oración y Rebeca, tuvo hijos. Vayamos a Génesis 25, Génesis capítulo 25, versículo 21 y 22. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Vemos nuevamente que la historia pareciera repetirse. Ahora Isaac ha contraído matrimonio, se casa con Rebeca, procuran tener descendencia porque la promesa era que de Abraham nacería Isaac, y de Isaac habría una nación, ¿verdad?, que descendería de él como la arena del mar. Pero ¿qué pasa cuando Isaac toma por mujer a Rebeca? Pasa un año, pasan 2, 3, 4, 5 años y no pueden tener hijos. ¿Y saben cuántos años pasaron desde que se casaron hasta que tuvieron Isaac? 20 años. 20 años, ¿verdad?, desde que se casa hasta que tiene a sus gemelos, que fueron Jacob y Esaú. 20 años, hermano, en los que tuvieron que esperar a que la promesa de Dios se cumpliese. Pero aquí vemos algo muy interesante. Y dice la palabra del Señor: y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué hizo Isaac, hermano? Oró. ¿Por él? ¿Oró por él? Oró por su mujer. Y eso, hermano, se llama intercesión. ¿Cómo se llama? Intercesión. ¿Qué es la intercesión? Cuando tú oras por otra persona. Y la intercesión es poderosa. Y la intercesión obra milagros, hermano. Debemos aprender a orar unos por otros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y busqué quien hiciese vallado por la nación. ¿Para qué? Para que no la destruyese, pero no hubo ninguno. En Isaías dice la palabra de Dios que Dios estaba buscando un hombre que se pusiese entre la brecha e hiciese vallado entre Dios y el pueblo para no castigar al pueblo. Pero dice Dios, lamentablemente, pero no encontré a alguien, no había en esa época, en ese tiempo, alguien que estuviese intercediendo. Hoy Dios nos está invitando a interceder. Intercede por tu esposa. Aleluya. Ora por tus hijos. Ora por tus padres. Ora por tus hermanos. Ora por tu esposo y vas a ver cosas milagrosas de parte de Dios.
Porque la intercesión no es egoísta, hermano. La intercesión pedimos por el bienestar y el bien de otros. Pero muchas veces llegamos y decimos: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, concédeme, Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y siempre, ¿verdad?, nuestras frases terminando en me, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Pero ¿qué debemos hacer, hermano? Pedir por el otro, pedir por el otro y decir: Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, cuídalo, Señor, guíalo, Señor, prospérale. Y vas a ver que cómo Dios va a responder tu oración de forma milagrosa, hermano, porque 20 años llevaban de casados sin hijos, pero entonces dice Isaac: algo tengo que hacer. Y este hombre tenía la experiencia de su padre y la experiencia de su madre, y decía: si mi padre me tuvo a los 100 años y mi mamá me tuvo a los 90 años, no importa que hayan pasado 20 años ya, yo voy a orar por mi mujer. Y entonces agarra, ¿verdad? Yo me imagino a Isaac ahí con Sara, ¿verdad?, intercediendo y rogando y pidiendo a Dios por su esposa. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que era estéril, y lo aceptó Jehová. ¿Qué hizo Dios, hermano? Aceptó la oración de este hombre, porque estaba pidiendo, estaba intercediendo por su mujer, y concibió su mujer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Isaac oró a Dios y le pidió un milagro de sanidad sobre su esposa, y Dios lo acepta porque había un legado de fe en él. Él sabía, hermanos, su padre era un hombre de fe. Él fue producto de la fe de sus padres. Había un legado de fe en él, y entonces cuando ora, ora con fe. Hermano, que nuestros hijos vean en nosotros fe. Que cuando haya problemas en el hogar, lo primero que hagamos es decirle a nuestra familia: ¿saben qué? Vengan, postrémonos y oremos a Dios. Pero muchas veces no, ¿verdad? Hay un problema y vamos al médico, vamos a otras instancias, vamos a otras organizaciones, vamos a movernos, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, que lo primero que vea nuestra familia es: ¿saben qué? Vamos a orar a Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es milagroso. Amén. Que nuestros hijos vean a Isaac, era un legado de fe, hermano, y ora por su esposa, y Dios responde. Y no le responde con un hijo, le responde con dos, ¿verdad? Dice el verso 22: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Imagínense, las madres deben tener esa experiencia de un bebé ahí en el vientre cuando se mueve. Pero esta madre sentía cómo esos bebés luchaban en su vientre, se peleaban ahí en el vientre, ¿verdad? Imagínense lo que sentía Rebeca en su vientre bajo estas circunstancias. Pero ¿qué hace? Va a consultar a Jehová. Cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando hay adversidad, cuando hay algo que no entendemos, ¿a quién tenemos que consultar, hermano? A Jehová. ¿A quién tiene usted que consultar? ¿Al psicólogo? ¿Al médico? ¿Al consejero? A Jehová. Tenemos que consultar a Jehová, ¿verdad? Al financiero no, a Jehová tenemos que consultar, y Él nos va a dar la dirección que necesitamos. Dios aceptó la vida de Isaac, Dios aceptó su oración, ¿verdad? Y en el vientre habría una batalla. Y ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el espíritu va a tener una batalla con relación a lo que es la carne. Estos dos niños representan, más que algo natural, representan algo espiritual. Representan la lucha entre el espíritu y la carne. Porque Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob es quien recibe la promesa del espíritu, la promesa de Dios. Pero Esaú
por un plato de lentejas, vende la bendición de Dios, que era su primogenitura. Es decir, prefiere su carne. ¿Cuántos han tenido hambre? Todos, ¿verdad? Todos hemos tenido hambre. Pero ¿llegarías tú a vender algo importante por un plato de comida? ¿Qué daríamos por un plato de comida? Tal vez nunca. Yo no creo que Esaú haya estado en esa necesidad, ¿verdad? Como algunas personas que no tienen nada y darían todo a lo mejor por un plato de comida, pero él no tenía esa necesidad. Él vivía en su casa, tenía a sus padres, tenía todo, tenía a su familia, pero llega ese olor rico, delicioso, del potaje que estaba preparando su hermano, y le dice: dame. Y el otro también, ¿verdad? Nada, tonto, le dice: ¿sabes qué? Sí te doy, pero véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dice este hombre? Bueno, ¿para qué me va a servir? De todos modos me voy a morir. Y cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Eso representa, ¿qué, hermano? La carne. Un hombre que buscaba lo espiritual y otro hombre que da lugar a su carne. Entonces, por eso era esta batalla, y Rebeca va a consultar a Dios y Dios le revela, ¿sí? Dios responde a la consulta de Rebeca y le anuncia lo venidero. Y Jehová de Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es decir, ¿qué nos revela esto? Que Dios tiene conocimiento de lo futuro. Dios tiene conocimiento de lo que va a pasar mañana. Dios tiene conocimiento de lo que va a acontecer en tu vida dentro de 5, dentro de 10 años. Dios conoce el futuro. Entonces, ¿a quién tenemos que consultar? A Dios, que conoce el futuro, hermanos. Ella va y consulta a Jehová y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes. Si pelean es porque hay 2 naciones en tu seno. Hay 2 pueblos en ti. Y un pueblo va a ser mayor que el otro, pero el mayor va a servir al menor. Dios conoce todos los acontecimientos. Dios tiene planes para tu vida. Dios conoce tu futuro, hermano. Consulta a Jehová, porque Dios es fiel. Amén. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, hermano. Entonces, vayamos a Dios. Entonces vemos que estos hijos eran muy diferentes. Conocemos la historia: uno era velludo, el otro era lampiño, uno era rubio, el otro no, uno era fuerte, el otro era débil, a uno le gustaba la casa, al otro le gustaba el hogar, ¿verdad? Uno era el mayor, el primogénito, el príncipe de su casa, el otro destinado a servir por siempre, Jacob. Pero Dios trató con el menor de una manera especial hasta convertirlo en Israel. Jacob, ¿verdad? Es Israel. ¿Quién es Israel? Bueno, el padre de la nación israelita. Dios de Abraham, Dios de Isaac, y no dice Dios de Esaú, que así estaba predicho desde un inicio, porque era el primogénito. Pero Dios dice: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, hermano, y debemos de entenderlo. Continuamos y con esto terminamos. Número 3. Dios oyó también la voz de Raquel y le concedió también 2 hijos. Entonces veamos ya 2 milagros de Dios, 2 milagros, y vayamos viendo, analizando que estos 2 milagros tienen un impacto no solamente en la vida de las personas, sino un impacto, ¿verdad?, en todo el mundo. De Abraham nace Isaac. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De Isaac nace Jacob. Y de estos 3 viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, si estas 3 personas no hubieran existido, el Mesías no habría venido probablemente, o eso es lo que entendemos. Dios oyó la voz de Raquel y le concedió 2 hijos. Génesis capítulo 30, verso 22 y 24.
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Entonces vemos que los hijos de Raquel nacieron en respuesta a la oración suya. En el caso anterior, el milagro sucede porque hay una oración de intercesión. El esposo ora por la esposa. Pero en esta historia vemos que es diferente. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. ¿Quién era la que estaba clamando en esta ocasión? Raquel, la que estaba padeciendo, la que estaba sufriendo, la que tenía necesidad, era la que estaba en este caso clamando a Dios. Y dice la palabra del Señor: y se acordó Dios de Raquel. Vemos que Dios sanó el vientre estéril de esta mujer gracias a la oración realizada por ella misma. Gracias a la oración realizada por ella misma, Dios concede, y Dios se acordó de ella. Cuando la palabra de Dios dice Dios se acordó, ¿verdad? No es que Dios nos tenga en el olvido siempre, sino que indica que ha llegado el momento o el tiempo de Dios para intervenir. Por ejemplo, Dios sabía, ¿verdad?, que los israelitas estaban como esclavos en Egipto, y por 400 años, casi 450 años, por más de 400 años estuvieron ahí. Y durante esos 400 años no es que Dios se haya olvidado y haya estado haciendo otras cosas, ¿verdad? Y de repente una mañana recuerda y dice: tengo un pueblo en Egipto, voy a salvarlos. No, sino que se acordó Dios, quiere decir que llegó el tiempo preciso, el tiempo exacto, el tiempo de Dios. Amén. Y entonces dice: y se acordó Dios de Raquel, es decir, llegó el tiempo. Dios dijo: ya ha llegado el tiempo, ya ha clamado, ya ha padecido, ya ha sufrido, ya se ha humillado. Es el tiempo en el que tengo que intervenir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios tiene sus tiempos, y los tiempos de Dios son perfectos. Pero ¿qué característica debe de tener la oración? Que la oración debe de ser, hermano, constante. La oración debe de ser, ¿cómo, hermano? Constante. Si tú tienes una necesidad, tienes que clamar, porque el que busca y el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá, dice Dios. Y pone la parábola, ¿verdad?, de una mujer que va a un juez injusto, y que todos los días estaba con el juez injusto diciéndole: oye, hazme caso, oye, ayúdame en mi necesidad, oye, necesito tu ayuda. Y dice que este hombre injusto, este juez injusto, dice que por la inoportunidad de esta mujer va y le hace justicia. Mas sin en cambio Dios no es injusto. Dios es, hermano, Dios es justo. Y si nosotros estamos clamando, y si nosotros estamos pidiendo, y si nosotros no cesamos de hacerlo, el Señor va a responder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor responde las oraciones, hermano. Aunque a veces nosotros demos el caso por perdido, al orar por una necesidad no debemos desmayar, aunque no veamos inmediatamente la contestación. A veces las contestaciones de Dios podríamos pensar que demoran. Y personalmente hay un testimonio, ¿verdad?, que ya lo he compartido en otras ocasiones. Y es que de niño, cuando iba a la primaria, sinceramente no teníamos los recursos económicos, ¿verdad?,
pues mi papá siempre fue pastor. Bueno, un tiempo sí trabajó, pero llegó un momento en el que Dios lo llama y él deja su trabajo. Él deja todo por dedicarse a la obra de Dios. Y yo aún recuerdo ese cambio, hermanos. Recuerdo cuando brevemente él trabajaba y de repente, ¿verdad?, pues ya los recursos económicos no eran los mismos. Porque no es fácil, hermano, vivir de la fe. Y en ese tiempo, cuando era niño, yo recuerdo que una maestra, gracias a Dios, iba bien en la escuela. Y una maestra le decía a mi mamá, ¿verdad?, porque veía que teníamos necesidad. Y le decía: ¿sabe qué, señor? Usted debería de tramitar una beca para su hijo, porque el niño tiene capacidad. Y debería de usted, tiene buenas calificaciones, gracias a Dios me iba bien. Y dice: tiene buenas calificaciones, ¿podría usted ver la manera de tramitar una beca para que pudiese estudiar y pues no se quedase, ¿verdad?, sin estudios el niño? Y yo recuerdo que esa conversación, y recuerdo muy bien que mi madre me dijo: ¿sabes qué, hijo? Tienes que pídele a Dios por una beca. Pídele a Dios por una beca porque la necesitamos. Y yo le decía: mami, creo que es una beca, bueno, te dan ayudas y demás. Yo no entendía a qué se refería, sinceramente. Yo solamente decía: bueno, sí, requiero una beca y voy a pedir por una beca. Y yo recuerdo que de niño, hermano, yo llegaba al templo y decía: Señor, dame una beca, Señor, dame una beca. Y yo iba a la escuela, hermano, iba en el camino orando: Señor, concédeme una beca, Señor, concédeme una beca. Yo recuerdo que toda mi infancia, esa era mi petición, Y toda la primaria resultó que nunca me dieron una beca, nunca me dieron una beca. Entré a la secundaria, tampoco, me olvidé de la beca, me olvidé de mi oración y yo dije: no, pues en ningún momento llegó la beca. Pero, hermanos, cuando Dios me permite entrar, ¿verdad?, a estudiar la preparatoria, recuerdo que pasó el primer semestre y me mandan a llamar. Me dicen: ¿se encuentra Gabriel? Sí, yo soy. ¿Me puedes acompañar a la dirección, por favor? Le digo: sí, ¿qué pasó? Voy y me dice el coordinador: ¿sabes qué? Mañana tienes que traer tus papeles. Mañana tienes que traer estos papeles. No me dijo para qué. Le digo: sí, mañana los traigo. Al otro día voy y los ingreso y me dice: ok, muy bien, están completos. Vamos a tramitarte una beca porque tienes un buen promedio. Y yo me quedé sorprendido porque dije: no la solicité, no fui y no hice la solicitud, ¿verdad?, de pedir una beca. Me dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a tramitar una beca. Obviamente habían hecho un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y se vamos a tramitar una beca porque tienes buen promedio. Y, hermano, para gloria de Dios, desde esa beca que recibí, ¿verdad?, después del primer semestre, terminé becado la preparatoria, entré a la universidad y cuando entré a la universidad me dan una beca por el promedio que llevaba y toda la universidad la curso con beca, para gloria de Dios. Y terminando, ¿verdad?, la universidad, quiero estudiar una maestría y cuando entro a estudiar la maestría me dan una beca. Y con esa beca puedo estudiar mis estudios y para gloria del Señor, hermano, me acaban de dar una beca para estudiar el doctorado y es para la honra y gloria del Señor. Porque Dios es fiel, hermano. Porque Dios no se olvida de nuestras oraciones, ¿verdad? A lo mejor era un niño pequeño, ¿verdad?, que no entendía lo que estaba pidiendo, pero Dios es fiel. Dios responde nuestras oraciones. Después de muchos años, Dios sigue siendo fiel en mi vida y no deje de orar, hermano. A lo mejor ahorita no ve usted la respuesta de Dios, pero más adelante la respuesta de Dios va a llegar a su vida y va a tener, ¿verdad?, bendición grande de parte de Dios. Y todo es para la gloria y honra del Señor. Y dice 1 Juan capítulo 5, verso 14 y 15, que nuestras oraciones deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Santiago dice: ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque oramos para nuestros deleites y nuestras concupiscencias. Debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
El milagro a favor de Raquel, hermano, quitó su afrenta, porque era una maldición. El ser estéril en aquel entonces, hermano, ¿era qué? Era una maldición. Pero Dios quita esa maldición de la vida de esta mujer. Dios quita la maldición, hermano. Porque muchas veces traemos cosas arrastrando en nuestra vida. Muchas veces el pecado trae maldición a nosotros. Y es algo que debemos entender. Que el pecado, lo único que trae a la vida del hombre, hermano, es maldición. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto que estoy padeciendo? ¿Por qué esto que estoy pasando? ¿Por qué esto? Pues porque muchas veces, hermano, no ha habido un arrepentimiento genuino en nuestra vida y no nos hemos vuelto de nuestro mal camino. Porque el pecado, lo que trae a la vida del hombre es afrenta. Lo que trae a la vida del hombre es maldición. Pero la palabra de Dios dice que Dios quitó la maldición de la vida de Raquel. ¿Por qué? Porque ella oró al Señor. Si tú quieres que Dios quite y obre un milagro y quite la afrenta de tu cuerpo, quite la afrenta de tu vida y quite la maldición que pudieras estar cargando, tienes que postrarte en oración y pedirle a Dios que te sane, que te limpie, amén, que te ayude, que te restaure, y Dios lo hará si lo hacemos de corazón, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo que quita toda maldición, porque Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo, hermanos, se hizo maldición por nosotros. Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y por qué sufrió maldición? Para que por su llaga fuésemos nosotros sanados. Para que por su llaga nosotros estuviésemos, ¿verdad?, sanados. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? Cristo se hizo maldición por nosotros y ahora quiere bendecirnos. Vemos que estos hombres, así como Isaac, que es la respuesta del milagro de Dios para Sara y Abraham, fue importante, así como Jacob, que es la respuesta de Dios para Rebeca a Isaac, así estos dos hombres, tanto José como Benjamín, que son los hijos de Raquel, llegaron a ser importantes, llegaron a ser tipos de Cristo. José es el primer hijo que tiene Raquel, ¿verdad? Dice: después dio a luz, verso 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, quitó su maldición, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. ¿Qué hizo esta mujer, hermano? Tiene a su primer hijo y le pone José, que es el que añade. Y este es un acto de fe, diciendo: si ya me dio el primero, me va a dar también el segundo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Raquel tenía fe, hermano, y dijo: si Dios ya me dio el primer hijo, no solamente me voy a quedar con un solo hijo, sino que Dios también me va a dar el segundo. Y dice: añádame Jehová otro hijo. Estaba haciendo una petición, ¿verdad? Porque dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Tenemos libertad de acercarnos a Dios, y el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Raquel dijo: añádame Jehová otro hijo. El hecho de ser hijos de Dios nos permite llegar a Él con confianza. Por lo tanto, no debemos ser estrechos al pedir. Pidamos con confianza. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es un Dios de milagros. Él lo puede hacer todas las cosas, y cuando pidamos con fe y pidamos con confianza. Amén. Como un padre, como cuando un hijo pide a su padre, ¿verdad? Pide con confianza.
con esa familiaridad de decir, Padre, necesito esto, necesito me ayudes, necesito me concedas, ¿sí? Y dice Jesús, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, hermanos, si su pequeño hijo le dice, Padre, cómprame un pan, le va a decir, sí, hijo, mira, ten tu pan, y le da una piedra? Sería burlarse del niño, ¿verdad? ¿O quién de ustedes, aún siendo malo, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes, hermano, a su hijo le daría una serpiente cuando su hijo le pide un pescado? ¿Alguno? Nadie. A pesar de que somos malos. Y dice Jesús, bueno, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno por naturaleza, que es bueno y excelso, nos dará todo lo que pidamos. Pidamos al Señor, amén, pidamos con fe y pidamos con confianza. José llegó a ser uno de los tipos más perfectos de Cristo. José, hermano, es un tipo de Cristo, es un hombre tan íntegro. No es que no haya tenido defectos, pero la palabra de Dios no nos narra un defecto de José. No nos narra un defecto. Todo lo que nos narra de José son virtudes. Un hombre íntegro, un hombre que a pesar de las circunstancias se mantuvo fiel a Dios. Uno de los tipos más perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Y él añade, Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos. Dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará con él todas las cosas? En Génesis 35:18, Raquel dio a luz a su segundo hijo. Con esto terminamos, Génesis 35:18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Raquel, cuando tiene a su segundo hijo, muere, cuando tiene a Benjamín. Y Raquel le pone por nombre a su segundo hijo Benoni, que quiere decir, Benoni quiere decir hijo de mi tristeza o mi aflicción, hijo de mi aflicción. Este nombre se relaciona con Cristo, el varón de dolores, porque Cristo es un varón de dolores. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cristo es la raíz de tierra seca, hermano. Cristo es el varón de dolores que habla Isaías 53. Pero vemos que esto nos habla de Cristo, ¿verdad? Un hombre de aflicción, un hombre que nació para la aflicción. Pero cuando Jacob recibe a su hijo, le cambia el nombre. Vea lo que dice el verso 18. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué quiere decir Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Y quién es el hijo de la mano derecha de Dios? Cristo. Benjamín es un tipo de Cristo, el hijo de la mano derecha. Cristo, hermanos, murió, pero resucitó, y al tercer día resucitó. Y después ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, viviendo para interceder por nosotros. Entonces Cristo es el hijo de la mano derecha. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y bien, hermanos, con esto culminamos esta lección. Y como conclusión, ¿verdad? Dios es un Dios de milagros. Es lo que debemos llevarnos hoy en nuestro corazón. Dios puede hacer las cosas imposibles posibles. Si creemos, si tenemos fe como Abraham y Sara, si intercedemos como Isaac intercedió por su esposa,
Y si le pedimos, ¿verdad? Si le pedimos con todo el corazón, como Raquel oró a Dios y Dios le contestó, Dios puede hacer grandes cosas si hacemos estas acciones. Pongámonos de pie, hermano, y oremos a Dios. Señor, bendito, gracias te damos, Dios, por todo lo bueno que eres. Porque ciertamente creemos en un Dios verdadero. Porque hemos creído en un Dios veraz. Hemos creído en un Dios que no miente. Hemos creído en el único y verdadero Dios, hacedor de todas las cosas, creador de todo cuanto existe. Porque creemos en el Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra. Creemos en un Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre y para quien no hay nada imposible, Señor. Y en esta hora te exaltamos, y en esta hora, hermano, te voy a pedir que exaltes el nombre de Dios y lo bendigas y le digas: Señor, yo sé que tú eres grande,